Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en pues este nuestro proyecto, en esta nuestra casa de la cultura, en este espacio para mí sagrado, donde pues hablamos de tantas cosas que la verdad es que siempre ha tenido un carácter muy profesional, pero quiero poco a poco darle también un carácter personal en términos, pues un poco de realizar, aunque sea de vez en cuando, algún que otro programa como este que vais a escuchar ahora. Es un programa sencillo, es un programa corto en el que, pues me gustaría haceros un balance, digamos, de cómo ha ido el Foro de la Historia en este año, a mediados de 2025, que es cuando estoy subiendo, pues este podcast. Y pues es un programa quizá un poco más personal, porque es cierto que es un programa pues que no tenía yo en su momento pensado hacer y que sin embargo hago porque, pues me apetece. Creo que vale la pena bastante, pues un poco hablar de lo que hay detrás del proyecto y sobre todo, pues un poco de cómo nos sentimos o de cómo me siento yo, que al final soy la persona que está grabando y subiendo los programas en su mayoría, aunque ahora hablaremos también un poco de eso, pues en torno a este foro de la historia. La verdad es que es un programa pues que ya sabéis que nace ya hace pues aproximadamente unos 5 años. La verdad es que ya casi va para 5 años, 4 años y pico, y parece mentira, pero la cosa está tirando muy bien. Tenemos más de 200 programas. Lo cierto es que nunca me hubiera imaginado que íbamos a realizar tantos programas, porque la verdad que, es la verdad que cuando uno se plantea la realización de estos podcasts, no se plantea que 4 años más tarde va a seguir realizando la misma tarea, aunque para mí fue empezar y, digamos de manera continua seguir en el proyecto, ¿no? Lo cierto es que a día de hoy creo que este programa, este podcast, este espacio ha crecido muchísimo, teniendo, yo creo una presencia bastante importante en Evox y en Spotify, también teniendo, pues sus altibajos, pero su integración en otras plataformas como puedan ser YouTube, y la verdad es que me gustaría un poco pues hablar sobre ello. Yo la verdad que últimamente estamos grabando muchas cosas. Lo bueno es que en torno a todo esto que estamos grabando pues hay un carácter muy social, porque pues hemos grabado podcast sobre, por ejemplo, el oficio de los historiadores con Ángel Viñas, por ejemplo, un podcast más social como de memoria en torno al 47, cuestiones relacionadas con el franquismo, y creo que temas que son fundamentales en democracia y que debemos de tratar, porque pues si no los tratamos y no damos nuestros puntos de vista, creo que son temas que quedarán en el olvido o que de una manera sesgada se hablarán en redes sociales. A día de hoy vivimos en un mundo donde la desinformación o incluso la sobresaturación de información produce pues una desorientación total en la gente pues que le gusta la cultura y en general en la población, y esto pues puede generar, llegado a un punto, aunque de momento no creo que estemos en ello, pues en un auge de los autoritarismos y de todo lo que tiene que ver con el ataque frontal al pensamiento crítico. Entonces, el Foro de la Historia es un proyecto que en ese sentido, pues sí que es cierto que intenta promover el pensamiento crítico desde muchas ópticas, ¿no? Por ejemplo, el cine, los mitos populares, ahora estoy pensando en el programa de las brujas de Salem, la mitología con Hércules, la historia de España, como por ejemplo últimamente que hablamos acerca de los Trastámara o de otras cuestiones, e incluso de temas más lejanos que a mí personalmente me interesan, ¿no? Cierto es que aunque hablemos de muchas cosas, los programas que últimamente, y ahora voy a pasar a hablar de ello, últimamente han sido muy distintos entre sí, creo que reflejan un poco los intereses de los integrantes de este podcast. Por una parte tenemos a Rubén, que cada día tiene una presencia más importante, mi querido amigo Rubén, al que tanto le debo y con el que tan agradecido estoy y al que tanto quiero, la verdad, porque es una persona que, pues tuve la suerte de que nuestros caminos juntó, y desde ese momento nunca se han separado, teniendo una relación súper fluida, muy divertida, en donde, pues hablamos, quedamos y la verdad que hemos desarrollado una amistad importante, y junto
al bueno de Rubén tenemos otra gente como Miguel Ángel, Óscar y otros tantos con los que, bueno, pues digamos, hablo de vez en cuando, porque este mundo de la divulgación es bastante complicado y mi vida en general es bastante compleja, pero bueno, que intento de alguna manera desarrollar, porque también al final, si uno solo habla de, por ejemplo, historia antigua y no habla de cine o de literatura o de otras cuestiones, pues lo cierto es que al final es muy aburrido, ¿no? Es como el que habla todo el día de historia militar. Entonces, bueno, últimamente hemos desarrollado en estos 6 últimos meses pues unas facetas del podcast interesantísimas porque hemos hablado mucho de cine, hemos hablado de temas de inmigración, de Oriente, como por ejemplo, y de religión, cosa que la verdad que últimamente me ha interesado mucho más, historia de Roma, que me tiene absorto en sus libros, como por ejemplo ese de Federico Romero, que estoy leyendo en la actualidad en defensa de Roma, hablando de los bárbaros y bueno, pues un poco reflexionando acerca de los temas, digamos, más actuales. También, entre otras cosas, he querido de alguna manera hacer que el podcast fuera un poco más disperso en el sentido y más ameno, en el sentido de que, bueno, pues el hablar de cine, el hablar de historia a través de la literatura o incluso de la religión, nos permitía, bueno, pues de alguna manera poner otros puntos de vista y no siempre hablar de batallas o de otras cuestiones que aunque son mucho más comerciales, pues quizá no eran tan interesantes a mi juicio actualmente. También pasa un poco porque, bueno, yo actualmente, y esto ya os lo digo, en junio de este 2025 sigo realizando el máster de profesorado, un máster con el que ciertamente, y me voy a sincerar totalmente, no tengo una perspectiva laboral porque no tengo mucha intención de ser profesor actualmente, aunque bueno, también os digo que no he hecho las prácticas porque yo estoy como trabajo, tengo un trabajo a tiempo completo y además tengo otras obligaciones aparte de esto, pues el estudiar el máster, digamos que incluso estaría dentro de mi lista de prioridades por detrás del podcast, porque yo actualmente soy feliz en mi trabajo, soy feliz en general con mi vida y pues uno que no se plantea, ¿no? El hecho digamos, de cambiar radicalmente y la cuestión del profesorado sería un cambio radical en mi vida, ¿no? Esto no quita que en un futuro pues me dedique a ser profesor. La verdad que no lo sé. En caso de que así sea, pues seguramente como seguiré con el podcast, porque mi intención es seguir ad infinitum, como dice mi novia, pues con el podcast. Lo cierto es bueno, os lo comunicaré, por supuesto, porque seguramente será un paso importante. Estoy desarrollando otras facetas, lo cual hace que, bueno, el podcast sea un proyecto que no finaliza y que, bueno, pues que sigue, digamos, generándome un trabajo regular. Sin embargo, pues después de, digamos, meterme durante los meses de febrero y marzo una panzada a trabajar importantísima en torno al programa, pues he decidido despejar un poco la cabeza, tirarme un par de meses sin grabar prácticamente nada y luego grabar esta pequeña reflexión que me apetecía porque, bueno, pues al final también es un poco contaros el cómo se ha desarrollado esto, ¿no? Entre enero y febrero, más o menos, grabé aproximadamente la programación hasta mayo-junio. La verdad que me pegué una muy buena panzada teniendo en cuenta que por cada mes subimos 4 episodios. Y bueno, pues la verdad es que fue interesantísimo porque, bueno, pues tuve la posibilidad de pues hablar con Ángel Viñas, de hablar, por ejemplo, sobre el 47, de ver más cine, de hablar de la película esta de Bienvenido Mr. Marshall que acabáis de ver hace poco publicada, de otras cuestiones como la religión, mitología y otras tantas cosas. Y bueno, pues dispersarme un poco en estos temas y aprovechar para leer un poquito más. Leer para además hacer y realizar reseñas para nuestra página del Foro de la Historia. Página que también ha recibido mucho trabajo durante estos meses y que sin embargo, pues bueno, no tiene un mantenimiento importante porque solo publicamos un par de artículos al mes. Es un proyecto que yo siempre había querido hacer porque no sé si os lo he comentado alguna vez, que la página del foro es una página que yo desde la universidad me gustaba mucho. Me acuerdo en su momento a gente que tenía páginas web y que conformaban equipos de chavales que les encantaba la historia y que se dedicaban a realizar
bueno, pues proyectos y artículos realmente elaborados en torno a ello. Ciertamente yo no tengo tanto tiempo porque mis posibilidades son las que son, trabajando a jornada completa, dedicándome a mi familia, a mis ocupaciones laborales y sociales, pues lo cierto es que me queda poco tiempo y por tanto, pues al final uno llega a donde llega y lo que os puedo ofrecer son programas pues como los que os ofrezco de media hora, 40 minutos, donde hablamos de historia y no dejamos aparcado pues diversas cuestiones que a lo mejor a mí me es mucho más sencillo grabar, como por ejemplo el cine, que muchas veces lo he hablado con Rubén, que para nosotros es muy fácil porque es vernos la película y llevar a cabo una reflexión importante en torno a ella, lo cual nos lleva mucho menos tiempo que plantear un guión o plantear una entrevista, que tampoco es que sea especialmente complicado. Lo que pasa que sí que lo que uno necesita es, bueno, pues la realización de, pues eso, de la escaleta, el programa, los temas a tratar y otras cuestiones. Entonces, bueno, lo cierto es que en ese sentido, pues uno está como más tranquilo. Yo creo que he llegado a un punto en el que el proyecto me gusta mucho, sin embargo, digamos que me lo estoy tomando como de manera mucho más distendida para poder disfrutarlo más, para poder asimilar los libros que nos mandan, porque también dentro de ese camino de profesionalización, lo que hemos conseguido, y eso a mí es una de las cosas que más me enorgullece, y es que editoriales españolas importantísimas y alguna británica nos manden libros para poder reseñarlos, hablar con los autores y para mí eso es un privilegio que nunca os podré pagar porque cierto es que mi trabajo al final y el éxito de este foro de la historia, que actualmente yo creo que es más o menos interesante, pues al final se debe a todos vosotros y vosotras, las personas que nos escucháis, que hacen que las editoriales digan, oye, pues a estos chavales a lo mejor hay que mandarles un libro para que realicen una reseña o para que entrevisten a los autores. A lo mejor pueden dar un punto de vista interesante, como por ejemplo cuando hablamos sobre el Sahel y esa peligrosidad en la zona de África. O, por ejemplo, podemos hablar sobre Roma y a Esfera de los Libros, que es quien ha publicado el libro este que estoy leyendo ahora mismo de En Defensa de Roma, de Federico Romero, pues le interesa el decir, oye, pues vamos a intentar que este libro se mueva y consideramos que, por ejemplo, el foro pueda ser un espacio útil para la realización de esta promoción. Y la verdad que para mí es una maravilla porque me permite, bueno, pues un poco realizar una de las cosas más bonitas que yo he hecho nunca, que es, pues eso, el grabar estos podcasts, el poder leer, porque yo, mira, la verdad que bebo poco y fumar no fumo y a quien escuche esto, si es joven, no lo hagáis y si sois mayores y lo hacéis, dejad de hacerlo porque no trae ningún tipo de beneficio. Más allá del momentáneo. Pero lo que sí que os recomiendo es que cojáis un vicio estupendísimo a la lectura, que es un vicio caro, lo cierto. Y yo para mí el privilegio de poder leer y poder tener tantos libros novedosos que además, bueno, pues son punteros en cuestiones divulgativas, pues para mí es importantísimo. Y de hecho, creo que además esto se está convirtiendo también en vamos, en un espacio, el foro, en un espacio importantísimo porque por ejemplo, solo en el último año hemos tenido prácticamente unas 60.000 visitas solo hablando en YouTube, donde, bueno, pues hemos crecido muchísimo, casi doblando en un año, en el 2024, doblando, o en el último año doblando los seguidores que teníamos. Por ejemplo, en Evox, donde ya tenemos donde tenemos ya 10.000 seguidores o incluso en Spotify, donde, bueno, pues día a día vemos cómo avanza el podcast del foro de la historia y donde, pues, bueno, pues lo cierto es que donde vamos pudiendo tener pues la posibilidad de llegar a más gente y de, bueno, de alguna manera, pues tener la posibilidad bueno, pues de incidir en otras plataformas e incidir también pues eso, en otras plataformas y en otros públicos que quizás si no estuviéramos, por ejemplo, en Spotify, donde tenemos casi ya 6.000 seguidores, pues donde podemos, digamos, de alguna manera, pues descubrirnos a esa nueva audiencia y a gente, pues que al final, sí o sí,
va a estar ahí cuando luego posteriormente subamos todo esto. Cierto es que los podcasts nos posibilitan también el hecho de que si alguien quiere escuchar algo sobre un tema en concreto, pues esa persona no necesariamente nos tenga que seguir. También eso lo que supone es esas escuchas únicas que tenemos donde pues casi ya hemos llegado, por ejemplo en Spotify tenemos más de 500.000 de 519.000 actualmente de escuchas únicas que luego se traducen en muchísimos miles de oyentes, pero que desde luego pues suponen pues una difusión de la cultura, pues la verdad en muchos países, porque no solo nos escuchan en España, sino también en Argentina, México, Bolivia, otros tantos países como Perú o Brasil, incluso Estados Unidos, donde podemos llegar un poco a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento. Creo que hemos llegado a un punto en el que, la verdad, al punto al que yo quería llegar, un punto interesante bueno, pues eso, de divulgación y sobre todo de mantenimiento de la cultura. Creo que este tipo de espacios también los deberían de promover las instituciones públicas, eso es cierto. No el mío, sino, digamos, la realización de proyectos autónomos eh, gestionados por instituciones públicas que en algunos casos se están desarrollando, pero en otros tantos falta mucho, también lo quiero decir aquí. Pero bueno, nosotros seguimos en ello. Yo la verdad que estoy muy contento por todo lo vivido en estos 4 años. Y la verdad que uno se plantea que yo quiero otros 4 años tan buenos como estos, donde el podcast, pues bueno, poco a poco pueda seguir teniendo la afluencia que tiene actualmente y que espero que tenga en el futuro. Dicho esto, pues nada, me gustaría animaros a comentar incluso a sugerirnos todo lo posible en cuanto a las mejoras del podcast. Y bueno, yo por mi parte, comentaros antes de despedirme que estoy, bueno, de alguna manera planteándome el ahorrar para, bueno, pues seguir un poco comprando micrófonos y mejorando un poco las cuestiones más técnicas, si veo que el podcast sigue despegando a la velocidad que lo está haciendo, porque creo que hace falta pues un cambio técnico también para obtener esa profesionalización que a lo mejor pues nos pudiera venir bien de cara al futuro. Dicho esto, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar el Foro de la Historia. Muchas gracias también por compartir. Os animo a que lo hagáis siempre que podáis, porque estos proyectos son independientes y son proyectos autónomos y que creo que vale la pena compartir. Y nos vemos en el siguiente podcast el próximo domingo. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.